20 años después, llegué a la casa de mi hermana, la cual yo le había regalado, pero la vi durmiendo en el felpudo junto a la puerta. Estaba vestida con viejos harapos, y mi hijo se limpiaba los pies en ella, y decía a los invitados: «Es nuestra sirvienta loca». No me puse a gritar. Di un paso adelante, y todos se quedaron paralizados, porque, queridos amigos, les doy la bienvenida. Antes de que abramos las puertas de esta vieja casa y descubramos sus secretos, les pido un pequeño favor. Suscríbanse al canal y denle me gusta a esta historia. Y escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchan. Siempre me siento bien cuando veo cuántos somos. Y ahora, pónganse cómodos. Disfruten la escucha. El taxista, un chico joven con ojos cansados, me miró de reojo por el espejo retrovisor. ¿Es aquí exactamente, abuela?, preguntó, frenando junto a las altas puertas de hierro forjado. La casa tiene aspecto de rica, pero usted, ¿está segura de que la esperan aquí? No me ofendí. Llevaba un simple abrigo gris, comprado en el mercado antes de irme, y botas gastadas que habían visto el permafrost mucho más a menudo que el asfalto. 20 años en el norte. 20 años tachados de la vida para que aquí, en el clima suave de la franja media, mi familia no necesitara nada. Mi rostro estaba curtido, la piel se había vuelto dura como el pergamino, y en el cabello no quedaba ni un solo mechón oscuro, solo plata pura. Para este chico, yo era simplemente una viejecita que, tal vez, se había equivocado de dirección. ¿Aquí, hijo? Es aquí exactamente, respondí. Mi voz sonaba un poco ronca, inusual para mí misma. Después de largos días de silencio en el camino, pagué, añadiendo una generosa propina que hizo que al chico se le abrieran los ojos como platos, y salí al camino de grava. El aire aquí era diferente, dulce. Olía a hojas podridas, humedad y humo. En los pulmones, acostumbrados al oxígeno helado y punzante de los pueblos mineros, este aire parecía denso, como gelatina. Finca Veresk, mi regalo, mi redención. La casa estaba en la profundidad del jardín, enorme, de madera, con marcos tallados que recordaban al encaje. La recordaba diferente, silenciosa, abandonada, cuando apenas estaba tramitando la compra hace 20 años. Ahora las ventanas del primer piso brillaban con luz eléctrica dorada, e incluso desde la puerta escuchaba el zumbido de voces y el tintineo de la vajilla. Una fiesta. No avisé de mi llegada. Quería ver sus caras cuando entrara. Imaginaba cómo mi hermana Evlalia juntaría las manos, dejaría caer su tejido y se lanzaría hacia mí, presionando su suave mejilla contra mi hombro. Imaginaba cómo mi hijo Gerasim, ya un hombre adulto, me besaría con dignidad y diría: «Mamá, por fin estás en casa. Ahora puedes descansar». Caminaba por el sendero, y la grava crujía bajo mis pies. Contando los últimos metros de mi trabajo forzado, llevaba conmigo solo una pequeña bolsa. Todo lo que gané, y era dinero con el que se podía comprar la mitad de esta ciudad. Estaba en cuentas que ellos conocían, y en activos que todavía no les correspondía conocer. No regresaba como la duquesa de hierro, como me llamaban los subordinados en las minas, sino simplemente como mamá, como Clementina. La puerta principal estaba abierta de par en par, dejando entrar el frescor otoñal a la casa caldeada. Desde el interior salía música, algo de moda, rítmico, completamente inapropiado para estas paredes antiguas. Subí los escalones del porche. El corazón latía uniforme, tranquilo. Aprendí a controlar sus latidos cuando cualquier exceso de emoción podía costar la vida en un accidente en la mina. Crucé el umbral. El recibidor estaba inundado de luz, enormes lámparas de araña. Las paredes, revestidas con paneles de roble,
estaban colgadas con cuadros en marcos pesados. Reconocí algunos de ellos. Eran reliquias familiares que prohibí vender. En el centro del vestíbulo se agolpaba la gente. Hombres con trajes caros, mujeres con vestidos de noche, brillando con joyas. Olía a perfumes caros, carne asada e hipocresía. Nadie me notó. Yo estaba en la sombra del marco de la puerta, una pequeña figura gris sobre el fondo de su brillante fiesta. Y entonces mi mirada cayó hacia abajo. A la izquierda de la entrada, donde normalmente están los felpudos para los zapatos, yacía algo informe. Un montón de trapos, sucios, grises, que olían a algo agrio. Al principio pensé que era una cama de perro que olvidaron quitar, pero el montón se movió. De debajo del montón de tela raída asomó una pierna, delgada, cubierta de piel pálida, con el talón sucio. Y luego vi la cara. Estaba oculta por el cabello gris enmarañado, pero reconocí el perfil. Esa nariz aguileña, esa frente alta. Eulalia, mi Lala, mi hermana menor, a la que dejé como dueña de esta hacienda. Yacía directamente en el suelo, acurrucada sobre la felpa dura del tapete de la entrada. Llevaba puesto un vestido que, parece, alguna vez fue una cortina, toscamente recosida y grasienta hasta la negrura. En el pecho algo se contrajo no de dolor, sino de frío. De ese mismo frío que llega antes de la ventisca, cuando todo lo vivo se esconde, entendiendo, ahora vendrá la muerte. En ese momento, desde el lado del jardín, riendo ruidosamente, entró un hombre, alto, apuesto, con una copa de vino en una mano. Llevaba una chaqueta de terciopelo color vino y botas altas de cuero, cubiertas de barro otoñal grasiento. Gerasim, mi hijo. No miraba bajo sus pies, o, mejor dicho, miraba, pero no veía allí a una persona. Caminó directo hacia Eulalia. Esperaba que él pasara por encima, la ayudara a levantarse, gritara a la servidumbre por el hecho de que su tía estuviera en el suelo. En lugar de eso, puso la suela de su bota sucia sobre su espalda, justo en los omóplatos cubiertos de harapos, y con fuerza pasó el pie, limpiando los terrones de arcilla sobre su cuerpo. Eulalia ni siquiera se estremeció. Solo emitió un suave sonido de quejido, habitual y terrible en su sumisión. Gerasim, Dios mío, se rió disimuladamente alguna dama con una copa de champán. Vas a ensuciar la alfombra. Gerasim se rió. El sonido fue aterciopelado, satisfecho. No presten atención, anunció en voz alta a todo el vestíbulo, limpiando la segunda bota sobre el hombro de mi hermana. Es solo nuestra sirvienta loca. Le encanta dormir en el felpudo, imaginándose que es un perro guardián. La mantenemos por caridad, ¿saben? Caridad familiar. Los invitados se rieron nerviosa pero obedientemente. Alguien retrocedió con disgusto. En ese momento, en mí murió la madre. Esa mujer que durante 20 años envió giros, que soñaba con abrazar a su hijo, que guardaba sus dibujos infantiles en la maleta. Ella desapareció. Su lugar lo ocupó aquella a la que temían los rudos mineros en el círculo polar. Regresó la duquesa de hierro. No grité, no me lancé hacia él con los puños. La histeria es el destino de los débiles. Simplemente di un paso desde la sombra hacia la luz. Tranquila, mesuradamente. El ruido en la sala comenzó a disminuir. Primero callaron los que estaban más cerca de las puertas. Vieron no solo a una vieja con un abrigo barato. Vieron mi mirada. La mirada con la que yo observaba el derrumbe de rocas y a los capataces ladrones. El silencio se extendió por el vestíbulo como agua helada. Gerasim,
que estaba de espaldas a mí, sintió este silencio. Se dio la vuelta lentamente. En su rostro aún jugaba una sonrisa engreída, pero en sus ojos ya destelló el desconcierto. Pero no fue él quien reaccionó primero. En el centro de la sala, con una copa de coñac, estaba un hombre de cabello gris con uniforme estricto. Ignat Kuzmich, el fiscal de la ciudad. Un hombre al que alguna vez ayudé a conservar su carrera, y el único aquí que conocía a mi verdadero yo. Sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro se puso gris al instante, perdiendo todo el rubor festivo. La copa de cristal se resbaló de sus dedos, y con un tintineo ensordecedor, se rompió contra el parquet. Salpicaduras de coñac volaron hacia los pantalones de los invitados, pero nadie se movió. Ignat Kuzmich, el hombre al que temía toda la ciudad, se inclinó en una profunda reverencia casi servil. Clementina Sabelievna, susurró en el silencio sepulcral. Nos dijeron que usted había fallecido. Todas las miradas se dirigieron a mí. Yo estaba inmóvil, mirando solo a mi hijo. Vi cómo por su rostro corrió una convulsión de miedo, pero inmediatamente fue reemplazada por algo más, algo pegajoso y calculador. Gerasim se enderezó. No se lanzó hacia mí. No cayó de rodillas. Se rió a carcajadas, fuerte y teatralmente, señalándome con el dedo. «¡Ahí lo ven!», gritó, recorriendo con la mirada a los atónitos invitados. La pobre madre realmente regresó. Pero mírenla, mira a través de nosotros. Los médicos me advirtieron. Su mente se apagó igual que la de esta sirvienta en el suelo. Dio un paso hacia mí, y en sus ojos leí la sentencia. «No escuchen sus delirios», lanzó a los invitados, agarrándome por el codo con tanta fuerza que sentí cómo crujía la tela del abrigo. «Ella no entiende dónde está». Sus dedos se clavaron en mi hombro, pero ni siquiera hice una mueca. Dolor, insignificante. Miré directamente a los ojos de Ignat Kuzmich. El fiscal estaba de pie, con la boca entreabierta. Su mirada se movía entre yo y mi hijo. En esa mirada leí la lucha. El respeto por el pasado luchaba con la cómoda mentira del presente. Quería creer a Gerasim. Así era más simple. Creer que la legendaria duquesa de hierro había perdido la razón era más fácil que admitir que en esta casa se estaba cometiendo un crimen. Ignat asintió lentamente, como convenciéndose a sí mismo, y bajó los ojos. Fue un consentimiento silencioso, una traición cometida por cortesía. «Pido disculpas, señores». La voz de Gerasim resonaba con falsa compasión. «Drama familiar, ya entienden. La vejez no perdona a nadie». Me arrastró a través de la sala hacia la ancha escalera que llevaba al segundo piso. Caminé obedientemente, sin resistirme, permitiéndole interpretar el papel de hijo cariñoso que saca a su madre enferma. Mis pies pisaban las suaves alfombras que elegí hace 20 años, pero ahora esta casa me parecía ajena, como un decorado en un teatro barato. Subimos arriba, pero Gerasim no me llevó a mi dormitorio, cuyas ventanas daban al jardín. Giró hacia el estrecho pasillo para la servidumbre, hasta el final, hacia una puerta baja cuya pintura hacía tiempo se había descascarado. Empujó la puerta con el pie y me arrojó dentro. No era una habitación, era una despensa. Un trastero polvoriento sin ventanas, abarrotado de cajas viejas, sillas rotas y olor a humedad. En la esquina había un catre estrecho con un colchón desnudo y manchado. Gerasim cerró la puerta de golpe y se apoyó en ella con la espalda, cortando el camino de retirada. La sonrisa se deslizó de su rostro como cera derretida.
Quedó solo la desnuda malicia bestial. «Escúchame atentamente, viejo trapo», siseó, inclinándose hacia mí. De él olía a vino caro y podredumbre. «Estás muerta. Para todos ellos allá abajo, estás muerta o loca. Me da igual lo que elijas». Yo guardé silencio, examinándolo. Buscaba en este rostro rasgos de aquel niño que alguna vez lloraba si yo me golpeaba el dedo. Pero solo veía a un extraño débil y codicioso. «Si dices ni pío», continuó, bajando la voz a un susurro, «si intentas hablar con Ignat o con alguien más, echaré a tu preciosa hermanita a la calle ahora mismo, a la nieve en camisa. Y créeme, para la mañana se congelará hasta morir. ¿Me has entendido?» En mi pecho no tembló nada. El miedo es una emoción, y las emociones interfieren con la planificación. Evalué rápidamente la situación. Físicamente no podré con él. Gritar es inútil. La música abajo ahogará todo. E Ignat ya tomó su decisión. Mi única arma ahora es el tiempo y la información. Necesitaba que él se relajara, que dejara de ver en mí una amenaza. Hice que mis manos se volvieran débiles. Permití que mis hombros cayeran y que mi mirada se volviera desenfocada y húmeda. Comencé a sacudir levemente la cabeza, imitando el temblor que veía en los ancianos del pueblo. «Gerasim», balbucé, deformando intencionalmente las palabras. «¿Dónde están mis gafas?» «Quiero ir a casa. Aquí está oscuro». Gerasim resopló con disgusto. La tensión en sus hombros desapareció. Vio lo que quería ver, una vieja quebrada y senil. «Siéntate aquí», lanzó. «Y no te atrevas a asomarte». Salió y escuché cómo chasqueó la cerradura desde fuera. Me quedé en la oscuridad, pero no me acosté en el sucio catre. Me quedé de pie y escuché. Escuchaba cómo abajo continuaba la fiesta, cómo tintineaban las copas por la salud del dueño, que acababa de encerrar a su madre en el trastero. Las horas fluían lentamente. Poco a poco la música cesó, los coches se fueron, la casa se sumió en un silencio soñoliento. Me acerqué a la puerta. La cerradura era vieja, sencilla. En las minas tenía que arreglar mecanismos más complejos. Saqué del bolsillo una horquilla, simple, metálica, que siempre llevaba conmigo por si acaso. 2 movimientos, un clic silencioso y la puerta cedió. Salí al pasillo. Estaba tranquilo, solo las viejas tablas del suelo crujían apenas bajo mis pies. No fui a buscar una cama cómoda. Bajé abajo, al vestíbulo. Hacía frío. Una corriente de aire paseaba por el suelo. Junto a la puerta de entrada, en el mismo felpudo duro, yacía Evlalia. Ni siquiera le dieron una manta. Me acerqué a ella. Respiraba con dificultad, con un silbido, estremeciéndose en sueños. Me puse de rodillas. La dura felpa de la alfombra se clavó en mis piernas, pero no sentí incomodidad. Me quité mi abrigo y cubrí a mi hermana con él. Yo misma me senté a su lado, directamente en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. Tomé su mano en la mía. Su palma estaba helada y áspera, como la corteza de un árbol. «Estoy aquí, Lala», susurré en la oscuridad. «He vuelto». No dormí en toda la noche. Estuve sentada, vigilando su sueño, como un centinela vigila la entrada a la galería de la mina. Recordaba el norte, recordaba el frío con el que se agrietaba el acero. Esta casa era más fría. Aquí la helada no venía del clima, sino de los corazones humanos. Pero yo sabía cómo derretir el hielo. Solo se necesita suficiente presión. El amanecer llegó con una luz gris y turbia. La primera en entrar al vestíbulo fue una sirvienta con un cubo de agua. Era joven, desconocida para mí. Al vernos, gritó y dejó caer el trapo. «Jesús, Señor», susurró. Detrás de ella apareció una mujer mayor,
la ama de llaves principal. La reconocí. Era Marfa. Trabajaba aquí incluso antes de mi partida. Entonces era una chica joven y rubicunda. Ahora su rostro estaba surcado de arrugas y sus ojos estaban llenos de eterna ansiedad. Marfa se quedó paralizada, mirándome. Yo estaba sentada en el felpudo con ropa sencilla, junto a la sirvienta loca. Pero levanté la cabeza y la miré tal como miraba hace 20 años, dando instrucciones en la cocina. No dije ni una palabra de saludo. Simplemente levanté un poco la barbilla y solo con los ojos señalé la mesita en la esquina del vestíbulo. «Té aquí», pronuncié en voz baja, pero firme. El tono no admitía objeciones. La joven sirvienta se rió disimuladamente, a punto de decir algo sobre que a los locos no les corresponde té. Pero Marfa tiró bruscamente de su manga. Palideció, reconociendo este tono. «Enseguida, Clementina Sabelievna», murmuró, y en su voz escuché no miedo ante Gerasim, sino el viejo respeto arraigado. En 5 minutos regresó con una bandeja. En ella había una tetera de porcelana, 2 tazas y 2 platos con gachas de avena, de las cuales salía un vapor denso. Marfa se puso de rodillas para colocar la bandeja en el suelo frente a nosotras. Sus manos temblaban. Puso frente a mí una taza de té. Tintineó el platillo. Intercepté su mirada. En ella había súplica. Ella miró rápida y furtivamente hacia la escalera, comprobando si el señor bajaba. «Coman, señoras», dijo en voz alta para los oyentes invisibles. «Las gachas están frescas, con mantequilla». Pero cuando retiraba la mano de mi taza, sus dedos por un instante apretaron mi muñeca. Y sentí cómo bajo el fondo de la taza se deslizó un pequeño trozo de papel. Marfa se levantó rápidamente y sin mirar atrás se apresuró a la cocina, arrastrando tras de sí a la joven sirvienta. Esperé hasta que sus pasos se callaran. Eulalia comenzó a despertarse, estirándose bajo mi abrigo. Tomé la taza. Debajo de ella había un trozo de hoja de cuaderno. Lo desdoblé. La letra era apresurada, torcida. «No coman las gachas, les ponen polvo. De él, la mente se vuelve algodonosa y las piernas no sostienen. Beban solo agua del grifo». Lentamente levanté los ojos hacia el plato humeante de avena. El apetitoso olor a mantequilla ahora me parecía olor a muerte. Miré a Eulalia. Ella extendía la mano hacia el plato. Sus ojos estaban turbios, desenfocados. Suave pero decididamente aparté su mano. «No, Lala», dije. «Hoy no tenemos hambre». La guerra había comenzado, y el primer disparo se hizo en la cocina. Disimuladamente tiré el contenido de los platos en la maceta con el ficus que estaba junto a la puerta. La tierra absorbió ávidamente la masa espesa y envenenada. Eulalia miraba esto con perplejidad infantil, pero no objetó. El hábito de obedecer era en ella más fuerte que el hambre. «Mamá, ¿qué circo has montado?». La voz de Gerasim retumbó desde la escalera. Bajaba abrochándose los gemelos en la camisa blanca como la nieve. Detrás de él navegaba su esposa Pelagueya. Llevaba una bata de seda color rosa marchita y en la cara una máscara de irritación asqueada. «Dormir en el vestíbulo como un perro», resopló ella, rodeándonos en un amplio arco, como si fuéramos contagiosas. «Gerasim, te dije que había que internarla de inmediato en el psiquiátrico. Asusta a la servidumbre». «Silencio, querida». Gerasim besó a su esposa en la mejilla, pero sus ojos me taladraban fríamente. «La madre es simplemente excéntrica. La vejez, ya sabes, cobra lo suyo». Pasaron al comedor. Ayudé a Eulalia a levantarse. Sus piernas temblaban, pero se apoyaba en mí con una confianza sorprendente. Caminamos lentamente detrás. En el comedor, la mesa rebosaba de comida.
una bandeja de plata con embutidos, frutas frescas, croissants que exhalaban aroma a vainilla. Gerasim y Pelagueya se sentaron a la cabecera de la mesa. A nosotras nos señalaron una pequeña mesa auxiliar en la esquina, donde había un cuenco con pan seco y una jarra con agua. «Siéntense», agitó la mano con negligencia Gerasim, sirviéndose salmón. «No sean tímidas, para ustedes hay un menú especial, dietético». Me senté, manteniendo una expresión de piedra. Eulalia inmediatamente se lanzó hacia el pan seco, royéndolo ávidamente con su boca desdentada. Tomé un trozo de pan duro. Era seguro. Comí lentamente, observando. Mi mirada estaba clavada en mi hermana. Ahora, a la luz del día, veía lo que ocultaba la penumbra del recibidor. Sus pupilas estaban dilatadas al límite, cubriendo casi el iris. La piel estaba gris, pegajosa. Los movimientos espasmódicos, desincronizados. No era locura, era química. Eulalia de repente se quedó paralizada con el trozo de pan seco en la mano. Se quedó mirando un punto fijo en la pared, donde colgaba un tapiz antiguo con una imagen de casa. Sus labios se movieron. «El osito Patizambo camina por el bosque», susurró apenas audiblemente. Gerasim se rió ruidosamente, bebiendo café. «¿Oyes, Pelagueya? Otra vez ese delirio. Lleva ya 3 años murmurando lo de ese osito. Tiene el cerebro como una niña de 3 años». Pero yo escuchaba. Conocía a esta hermana. Crecimos juntas, y el osito Patizambo era nuestra cantinela favorita cuando escondíamos secretos de nuestros padres. «Recoge piñas, las mete en la canastita», continuó Eulalia. Pero de repente cambió las palabras. Su voz se volvió extraña, monótona, como si hablara un robot. «El segundo estante desde abajo. Toma el tercer tomo. Lomo verde. Página 500». Cayó tan repentinamente como empezó, y nuevamente se puso a roer el pan seco. Gerasim no notó nada. Estaba demasiado ocupado consigo mismo. Se levantó, limpiándose los labios con una servilleta, y se acercó a mí. De él emanaba un olor a colonia cara, que no podía ocultar el olor a miedo que salía de él en oleadas. «Mamá», dijo, y la palabra mamá sonó como un insulto. «Tenemos poco tiempo. Dentro de 2 días será el baile de los fundadores. Vendrá un inversor importante de la capital. Necesito que todo salga perfecto». Tiró sobre la mesa frente a mí una carpeta con documentos. «Es una formalidad, un permiso para tu atención médica y la gestión de tus cuentas restantes. No querrás que Pelagueya y yo nos arruinemos con tus medicinas. Firma aquí». Miré el papel. El texto era pequeño, legalmente confuso, pero capté la esencia de inmediato. No era un poder notarial. Era un acta de donación completa e incondicional. Gerasim me extendió una pluma estilográfica cara. «Vamos, no te tardes. Tengo cosas que hacer». Tomé la pluma. Mi mano, esa misma mano que firmaba contratos multimillonarios para el suministro de carbón, de repente comenzó a temblar traicioneramente. Fingí que intentaba calmar el temblor, apretando la pluma con todas mis fuerzas. «No veo», murmuré, inclinándome sobre la hoja. «Simplemente pon una cruz», ladró Gerasim, perdiendo la paciencia. Levanté la pluma sobre la línea de la firma, y en ese momento mi mano se sacudió convulsivamente. La pluma golpeó con fuerza el papel, salpicando tinta negra. La mancha se extendió instantáneamente, cubriendo el texto con un borrón graso e impenetrable. Y luego yo, como en pánico, intentando arreglarlo todo, pasé la mano por la tinta, emborronándola por toda la hoja, convirtiendo el documento en suciedad negra. «Oh», exhalé asustada. «Perdón, hijo, las manos no me obedecen». La cara de Gerasim se puso roja,
Las venas de su cuello se hincharon. «Vaca vieja», gritó, agarrándome por los hombros y sacudiéndome. «¿Sabes cuánto cuesta este papel? Lo has estropeado todo». Pelagueya saltó, volcando la silla. «Gerasim, déjala, no razona. La matarás antes del baile y necesitamos que esté viva al menos hasta la firma». Gerasim me arrojó de vuelta sobre la mesa. Respiraba pesadamente, apretando los puños. «Quiten esto», gritó a los sirvientes, señalando el documento estropeado. «Imprimiré uno nuevo, pero si tú, vieja bruja, te mueves una vez más, te ataré las manos y guiaré tu pincel yo mismo». Salió volando del comedor, dando un portazo, de modo que tintineó el cristal en el aparador. Pelagueya corrió tras él, repiqueteando los tacones. Los sirvientes se apresuraron a limpiar la mesa. Yo estaba sentada, con la cabeza baja, fingiendo arrepentimiento y miedo. Marfa se acercó para llevarse la hoja estropeada. «Yo misma la tiraré», dije en voz baja, arrebatando la bola de papel mojada de tinta de debajo de su nariz. Yo quiero arreglarlo». Marfa me miró con lástima, pero no discutió. Cuando el comedor se vació, alisé con cuidado la hoja sobre mis rodillas. La tinta se había secado, pero el texto todavía era legible bajo las manchas. Leí atentamente las líneas que Gerasim tanto quería ocultar bajo la apariencia de un formulario médico. Donación de bienes inmuebles, terreno, número catastral. Transferencia de propiedad inmediata e irrevocable. Y justo abajo, en letra pequeña, una postdata que hizo que se me helara el interior. El donante confirma que actúa en su sano juicio y firme memoria, y renuncia al derecho de residencia en el objeto inmobiliario indicado en el plazo de 24 horas después de la firma. No era simplemente un robo, era una sentencia de muerte. En cuanto pusiera la firma, a Eulalia y a mí nos echarían al frío. Legalmente, oficialmente, para siempre. Doblé cuidadosamente la hoja y la escondí en el bolsillo profundo de mi viejo vestido. Ahora tenía una prueba. ¿Pero prueba de qué? De su codicia. Eso es poco para el fiscal. Necesitaba saber por qué tenía tanta prisa. ¿Por qué necesitaba la casa precisamente ahora, cuando yo había regresado con dinero? Miré a Eulalia. Estaba sentada, balanceándose de lado a lado, y susurraba de nuevo. Tercer tomo, lomo verde, página 500. Biblioteca. La respuesta estaba allí. Esperé hasta que el ruido del motor del coche de Gerasim se calmara tras las puertas. Se fue a la ciudad, probablemente al notario a preparar nuevos papeles. Pelagueya se encerró en su tocador, preparándose para el baile. La casa se calmó, sumiéndose en una somnolencia ansiosa, expectante. «Marfa», llamé en voz baja cuando el ama de llaves pasaba cerca. «Cuida a Lala, respondes con tu cabeza». Marfa asintió. En sus ojos destelló el miedo, mezclado con determinación. Se llevó a mi hermana a la cocina, lejos de miradas curiosas. Yo me dirigí a la biblioteca. Las puertas de roble oscuro estaban cerradas con llave. Gerasim no se arriesgaba, sabiendo que yo amaba los libros. Miré a mi alrededor. El pasillo estaba vacío. Saqué del cabello esa misma horquilla que ya me había servido de llave para el trastero. Las manos recordaban el movimiento. En el pueblo minero, un viejo cerrajero, el tío Misha, me enseñó a abrir cerraduras en los almacenes cuando perdíamos las llaves en la ventisca. «Siente el metal, Clementina», decía. «Está vivo, quiere abrirse. Solo hay que pedirlo con cortesía». Lo pedí. El clic fue apenas audible, como el crujido de una rama seca. La puerta cedió. Me deslicé dentro y la cerré tras de mí, sin echar la llave. En la biblioteca olía a polvo y papel viejo.
Las cortinas estaban cerradas. En la habitación reinaba la penumbra. Encendí la lámpara de mesa en el escritorio masivo. El rayo de luz arrancó de la oscuridad filas de estanterías de libros que llegaban hasta el techo. Segundo estante desde abajo. Tercer tomo. Lomo verde. Me acerqué a la estantería indicada. Era la sección de clásicos. Tercer tomo. Encuadernación verde. Dostoyevsky. Crimen y castigo. ¡Qué ironía! Saqué el libro. Era ligero, demasiado ligero para un tomo tan grueso. Lo abrí. Las páginas habían sido recortadas, formando un escondite. Dentro no había un lingote de oro, ni un fajo de dinero, sino un simple cuaderno escolar con cubierta de hule. Me senté en el suelo, apoyándome en el armario, y abrí el cuaderno. Era el diario de Evlalia. La letra al principio era pareja, caligráfica, esa misma que nos enseñaba la institutriz. 15 de marzo. Gerasim vendió la vajilla de mamá. Dijo que la rompió por accidente, pero vi el recibo de la casa de empeño. Intenté escribir a Clementina, pero él me arrancó la carta de las manos. Dijo que mamá estaba ocupada con asuntos importantes y no había que molestarla con tonterías. Pasaba las páginas, y con cada nueva fecha, la letra se volvía cada vez más rasgada. Las letras bailaban. 10 de septiembre. El doctor Zosim vino hoy. Me puso una inyección, dijo vitaminas, pero después de ella dormí 2 días. Me desperté, y de la sala de estar había desaparecido el cuadro de Aivazovsky. Gerasim dice que se lo regalé a alguien. No lo recuerdo. Tengo miedo. 2 de diciembre. Me dan nuevas pastillas. Olvido las palabras. Olvido cómo se llama el gato. Clementina, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? Gerasim dice que has muerto, pero sé que es mentira. Te siento. Las últimas anotaciones estaban hechas con lápiz, garabatos casi ilegibles. No hay dinero. Él se gastó todo. Perdió todo lo que enviabas. La casa está hipotecada. Quieren vender el terreno. Para demolición. Aquí habrá una tienda. Nuestro jardín, nuestros manzanos. Los cortarán. Escondíles documentos. No los encontrará. Los cosí. La anotación se cortaba. Cerré el cuaderno. Mis manos estaban frías, pero por dentro se encendía un incendio. Gerasim no es simplemente cruel. Está en bancarrota. Todos esos giros que envié durante años, millones ganados con sudor y sangre, desaparecieron. Se lo gastó todo y ahora está listo para destruir el nido familiar, vender la memoria de los antepasados a la excavadora, solo para cubrir sus deudas. No necesitaba mis cuentas restantes, necesitaba mi firma para legalizar la venta del terreno. Sin ella y sin la firma de Evlalia no podía hacer nada. Por eso tenía tanta prisa. Por eso nos tenía encerradas. Necesitaba declararnos incapacitadas para convertirse en el único tutor y administrador de los bienes. De repente en el pasillo se escucharon pasos, pesados, rápidos y voces. Me lancé hacia la ventana, escondiéndome detrás de una pesada cortina de terciopelo. El corazón se detuvo. La puerta se abrió de par en par. En la biblioteca entraron 2. Usted no entiende. La voz pertenecía al doctor Zosim. Temblaba. La dosis ya es crítica. Si aumentamos, se les parará el corazón. Me importan una mierda sus corazones, ladró Gerasim. Necesito que mañana en el baile sean vegetales, para que el juez las vea babeando y firme la tutela sin mirar. Se detuvieron justo junto a la mesa, a 1 metro del lugar donde yo me escondía. Veía sus siluetas a través de la rendija en la cortina.
Gerasim caminaba nerviosamente de esquina a esquina. El promotor me da una semana. Continuó rompiendo a gritar. Una semana, Zosim. Si no traigo los documentos del terreno, se llevarán todo por las deudas. Y a ti, mi querido amigo, tampoco te perdonarán. Tú falsificabas recetas. Tú recetabas psicotrópicos sin indicaciones. El doctor suspiró profundamente, secándose el sudor de la frente. Gerasim Petrovich, yo tengo miedo. Su madre no parece loca. Esa mirada suya. Es una vieja, interrumpió Gerasim. Una vieja senil que se imagina ser la reina de las minas. Escúchame, esta noche dosis doble. En el té, en la sopa, aunque sea a la fuerza, viérteselo en la garganta. Necesito que para la mañana no puedan hilar 2 palabras. ¿Me has entendido? Pero eso puede matarlas, objetó débilmente Zosim. Entonces las enterraremos con honores, cortó Gerasim. Necesito la tierra, doctor. La tierra vale más que 2 viejas locas. Haz lo que he dicho. O le contaré al fiscal sobre cómo murió accidentalmente su paciente anterior, dejando el apartamento a su esposa. Se hizo el silencio, espeso, terrible. Escuchaba cómo respiraba pesadamente el doctor. Bien, finalmente soltó. Lo haré esta noche. Salieron, dejando la puerta abierta. Salí de detrás de la cortina. Mis manos ya no temblaban. Ahora lo sabía todo. Las apuestas estaban hechas. No era simplemente una lucha por la casa. Era una lucha por mi vida y la de Eulalia. Y solo me quedaba una noche para ganarles la partida. Miré el diario en mis manos. Era un arma, pero necesitaba más. Necesitaba un aliado, y sabía dónde encontrarlo. El propio Gerasim me dio la pista. Paciente anterior, apartamento, esposa. Metí el cuaderno en mi pecho y me deslicé silenciosamente al pasillo. La casa del cazador había comenzado. Sabía que tenía solo unos minutos antes de que el doctor Zosim llegara a la cocina a preparar el té especial. No corrí tras él. Atajé por el área de servicio, conociendo la distribución de esta casa mejor que nadie. Lo intercepté en el estrecho pasillo junto a la entrada trasera. Iba encorvado, apretando en la mano un maletín negro, como si estuviera lleno de piedras. Al verme, se sacudió como por una descarga eléctrica y se pegó con la espalda a la pared. «Clementina Sabelievna», balbuceó. Usted no debe estar aquí. Necesita ir a su habitación a descansar». No perdí tiempo en cortesías. Di un paso hacia él pegándome, acorralándolo en la esquina. En este pasillo no había testigos. Solo nosotros dos, y la verdad que colgaba entre nosotros como un hacha. «¿Descansar, doctor?» Mi voz era baja, pero en ella resonaba el acero. ¿Para que ya nunca despierte? ¿O para que despierte siendo un vegetal, conveniente para ser desechado? Zosim palideció. Gotas de sudor aparecieron en su frente. «No entiendo de qué habla. Es por su bien. Tratamiento». «Basta», lo corté bruscamente. Escuché su conversación en la biblioteca. Sé lo de la dosis doble. Sé lo del apartamento de su difunta paciente que usted puso a nombre de su esposa. Los ojos del doctor se abrieron de terror. Abrió la boca, pero no pudo emitir ni un sonido. «Pero no sabe una cosa, doctor», continué, mirándole directo a las pupilas. «¿Cree que soy simplemente una vieja del norte? Poseo el paquete de control de acciones del holding que financia la Cámara Médica en la capital. Esa misma Cámara que examinó el caso sobre la revocación de su licencia hace 5 años. Entonces no intervine, pero recuerdo su apellido en las listas de no confiables. Era un farol, parcialmente. Realmente tenía influencia,
pero concretamente su caso no lo recordaba. Sin embargo, el miedo es un gran artista. Él mismo termina de dibujar los detalles. Zosim comenzó a temblar. El maletín se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un ruido sordo. Tiene una elección, Zosim. Me incliné hacia él. Puede cumplir la orden de mi hijo, matarnos. Y entonces le garantizo que en una semana estará sentado en la cárcel no por error médico, sino por asesinato premeditado de 2 personas. Mis abogados desenterrarán cada error suyo, cada certificado falso de los últimos 20 años. Lo destruirán. Hice una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. O me ayuda ahora, y entonces, tal vez, olvide su apellido cuando esté poniendo orden en esta ciudad. El doctor tragó saliva convulsivamente. Me miraba no como a una paciente, sino como a un juez levantando el martillo para la sentencia. ¿Qué debo hacer?, susurró. Cambie las pastillas, ordené. Denos placebos, vitaminas, tiza, lo que sea que no mate la mente. Y dígale a Gerasim que la dosis ha sido administrada. Asintió rápido, menudamente, como un muñeco chino. Lo haré, juro que lo haré. Y una cosa más, lo retuve por la solapa de la chaqueta. Mañana en el baile. Cuando le pregunten por mi estado, dirá la verdad. Solo la verdad. ¿Entendido? Sí, Clementina Sabelievna. Lo solté. Agarró el maletín y casi corrió a la cocina, tropezando en terreno llano. Lo miré mientras se alejaba. No le creía del todo, pero el miedo por el propio pellejo es la correa más fiable. Me enderecé. Los hombros se desplegaron. Ya no necesitaba encorvarme ni arrastrar los pies. Caminaba por el pasillo de mi casa y con cada paso recuperaba el poder sobre ella. Entré en la cocina. Allí reinaba el ajetreo. El cocinero, un hombre gordo de cara roja contratado por Gerasim, gritaba a Marfa, que intentaba dar de comer sopa a Evlalia. «¡Quita a esta loca de aquí!», chillaba, agitando el cucharón. «Me va a estropear el apetito a los invitados con su aspecto. ¡Que traguen la calle!». Marfa lloraba, cubriendo con su cuerpo a su hermana. Evlalia se encogía en un ovillo en el taburete. Me acerqué al cocinero por detrás, en silencio, inadvertidamente. «Fuera», dije. El cocinero se dio la vuelta, parpadeando sorprendido. «¿Qué? ¿Quién eres tú, abuela? Venga, largo a tu perrera». Tomé de la mesa una pesada sartén de hierro fundido. La sopesé tranquilamente en la mano. Dije: «Fuera de mi casa. Estás despedido. Ahora mismo». En mis ojos había tanta determinación fría que el cocinero se atragantó con su grito. Miró la sartén, luego a mí, luego a la servidumbre paralizada. Nadie intercedió por él. «Están todos locos aquí», refunfuñó, arrancándose el delantal y tirándolo al suelo. «No volveré a poner un pie aquí». Salió corriendo por la puerta trasera. En la cocina se hizo el silencio. Los sirvientes me miraban con terror reverencial. «Marfa», dije ya más suavemente, «dales de comer a todos comida normal, y a Lala también». Me acerqué a mi hermana. Ella levantó los ojos hacia mí. En ellos ya no había ese velo turbio. Los medicamentos comenzaban a salir del organismo, y aunque estaba débil, su mirada se aclaró. «Tina», susurró, reconociéndome de verdad por primera vez en estos días. «¿Viniste?». La abracé, apretando fuertemente contra mí sus delgados hombros.
Vine, querida. Todo terminó. Eulalia de repente se apartó y miró conspiradoramente a los lados. Tiró de mi manga, obligándome a inclinarme hasta su oído. Tina, escucha, susurró rápido, fervientemente. La casa. Buscan los papeles de la casa. Gerasim revolvió todo, pero es un tonto. Buscó en la caja fuerte, en las paredes. Celo del diario. Lala, susurré en respuesta. Lo encontré. No, no el diario. Apretó mi mano con una fuerza inesperada. El documento, el acta misma, la verdadera, aquella donde está escrito lo de la condición. No dejé que lo encontrara. Sabía que volverías. Lo escondí donde nunca se le ocurrirá buscar. ¿Dónde? Eulalia sonrió con una sonrisa débil pero astuta. ¿Recuerdas tu viejo abrigo? Ese con cuello de piel, con el que te fuiste al norte. Está colgado en el trastero en el rincón más alejado. Descosí el forro y cosí los papeles allí, justo bajo el corazón. Me quedé paralizada. Mi viejo abrigo, ese mismo que colgaba en el mismo trastero donde me encerró Gerasim. Pasé la noche junto a él y ni siquiera sabía que la salvación estaba al alcance de la mano. Eres muy lista, Lala. La besé en la frente. Eres la más lista de nosotras. Ahora lo tenía todo. El diario con pruebas de fraude. El doctor listo para testificar. Y lo principal, el original del documento que podía destruir a Gerasim con un solo trazo de pluma. Quedaba solo una noche y un baile. Mañana celebrarán la victoria, y yo les organizaré el funeral de sus ambiciones. Dejé a Eulalia bajo el cuidado de Marfa y subí silenciosamente al trastero. Allí, en la oscuridad, entre cajas polvorientas, colgaba mi viejo abrigo de paño, que había perdido la forma y el color por el tiempo. Mis dedos temblaban cuando tanteaban la costura en el forro. Aquí está. Puntadas gruesas, hechas por la mano temblorosa de mi hermana. Levanté con cuidado el hilo con la uña. La tela se abrió. Dentro, colocado entre la guata y el paño, yacía doblada en 4 una hoja densa de papel timbrado. La saqué. El papel crujió en el silencio, como un disparo. Incluso en la penumbra reconocí el sello del notario, puesto hace 20 años. Era mi as bajo la manga, mi espada. Al día siguiente, la casa zumbaba como una colmena. Los sirvientes corrían con bandejas. Los floristas decoraban la escalera con guirnaldas de flores vivas. Gerasim y Pelagueya estaban nerviosos. Gritaban a cualquiera que se cruzara, comprobando cada detalle. A Eulalia y a mí nos encerraron en el ático. Fue su decisión esconder a las parientes locas lo más lejos posible hasta que los invitados se fueran. Pero no sabían que la puerta no estaba cerrada con llave. El doctor Zosim cumplió su palabra. La cerradura estaba abierta, aunque por fuera colgaba un cerrojo masivo. Atrezo que simplemente colocó sobre las bisagras, sin cerrar. Estábamos sentadas en silencio. Eulalia estaba tranquila. Se tomó la medicina que le dio Zosim, simple gluconato de calcio, y su mente estaba clara. Oíamos cómo abajo empezaban a reunirse los invitados. Música, risas, ruido de tacones. Es hora, dije cuando el reloj del ayuntamiento dio las 7. Me acerqué al viejo baúl que estaba en la esquina del ático. Sabía que allí se guardaba el guardarropa de mamá. Levanté la pesada tapa. El olor a naftalina y lavanda golpeó la nariz. Saqué el vestido. Terciopelo burdeos oscuro, corte estricto, cuello alto. Era viejo, pero majestuoso. Me lo puse. Quedaba perfecto, como si me hubiera estado esperando todos estos años. Peiné mis cabellos grises y los recogí en un peinado alto, asegurándolo con esa misma horquilla ganzúa. Y luego saqué del bolsillo una pequeña cajita de terciopelo que traje conmigo del norte. En ella había una orden al mérito de la patria.
pesada, de plata, en una cinta de moaré. Me la prendí en el pecho. A Eulalia la vestí con un vestido beige sencillo pero limpio, encontrado allí mismo. Le lavé la cara, le recogí el cabello. Ya no parecía una vieja loca. Parecía una dama asustada, pero digna. Vamos, Lala. Le tendí la mano. Vamos, mostrémosles quién es la dueña aquí. Salimos del ático y comenzamos a bajar por la escalera de servicio que conducía al vestíbulo principal. Abajo retumbaba el baile. La enorme lámpara de araña brillaba, reflejándose en las copas de champán. Gerasim estaba de pie en un escenario improvisado junto a la chimenea. Estaba magnífico en smoking, irradiaba confianza y encanto. A su lado estaba el juez, un hombre gordo de cara roja, sosteniendo una carpeta en las manos. Damas y caballeros, la voz de Gerasim, amplificada por el micrófono, se extendía por la sala. Gracias por compartir esta velada con nosotros. Hoy es un día especial. No solo celebramos la historia de nuestro linaje, sino que también miramos al futuro. Lamentablemente, mi querida madre y tía no pueden estar con nosotros. Su salud, por desgracia, requiere reposo total y aislamiento. La multitud asintió con compasión. Pelageya se secó los ojos secos con un pañuelo. Es una carga pesada, continuó Gerasim, poniendo cara de pena. Ver cómo se apaga la mente de los seres queridos. Pero yo, como hijo amoroso, estoy listo para asumir la responsabilidad de su bienestar y de la gestión de nuestro legado familiar. Su señoría, se volvió hacia el juez. Le pido que certifique este acto de tutela. El juez asintió y abrió la carpeta. Gerasim tomó la pluma. Su rostro brillaba de triunfo. Ya sentía el sabor de la victoria. En ese momento, salimos al descansillo superior de la escalera principal. El sonido de nuestros pasos se ahogó en la música, pero sintieron mi presencia con las espaldas. Primero se dio la vuelta un invitado, luego otro. El susurro corrió por la sala como una ola. Los músicos se equivocaron y callaron. Gerasim levantó la cabeza. La pluma se congeló a 1 centímetro del papel. Sus ojos se redondearon. Vio, no a 2 viejas decrépitas en harapos. Me vio a mí, recta como una cuerda, en terciopelo y con la orden en el pecho. Y al lado, a una Eulalia limpia y tranquila. El silencio se volvió absoluto. Se oía solo cómo hacían tic-tac los relojes de pie. ¡Oh, miren! Gerasim intentó reírse, pero la risa salió nerviosa, como un ladrido. Escaparon de sus habitaciones. Pobres, pobres mujeres. Enfermeros, ¿dónde están los enfermeros? Llévenselas, pueden ser violentas. Hizo una señal a la seguridad que estaba en las puertas. 2 tipos fornidos se movieron hacia la escalera. No me moví del sitio. Simplemente levanté la mano con la palma hacia adelante. El gesto que detenía las vagonetas en la mina. ¡Alto!, dije. La voz no era fuerte, pero se esparció por la sala, rebotando en las paredes. En ella había tal autoridad que los guardias se quedaron paralizados a medio paso. Comencé a bajar lentamente, escalón tras escalón. Eulalia caminaba al lado, agarrándose fuertemente a mi mano. Los invitados se apartaban ante nosotras, formando un pasillo. Veía sus caras, sorprendidas, asustadas, curiosas. Busqué con la mirada a Ignat Kuzmich. El fiscal estaba en primera fila, pálido como un lienzo. Nos acercamos al escenario. Gerasim retrocedió un paso, como si yo fuera un fantasma. «¡Mamá!», siseó, y el micrófono captó este sonido, difundiéndolo por la sala. «¿Qué estás haciendo? Vete a la habitación».
Extendí la mano y arranqué el micrófono de sus dedos sudorosos. No escapamos de la habitación, Gerasim, pronuncié, mirando directo a la sala, a los ojos de cientos de testigos. Escapamos de tu ficción. Me volví hacia el juez. Él me miraba con la boca abierta, todavía sosteniendo la pluma sobre el documento de mi incapacidad. Su señoría, dije clara y nítidamente. Yo, Clementina Sabelievna, me encuentro en mi sano juicio y firme memoria, y estoy aquí para denunciar un crimen. La sala jadeó. Pelagueya gritó y se agarró el corazón. Sobre robo, continué, sin quitar los ojos de mi hijo. Sobre falsificación y sobre intento de privación ilegal de libertad. Gerasim se puso rojo. Su máscara voló definitivamente. «Delira», gritó, intentando arrebatar el micrófono de vuelta, pero yo retrocedí. ¿Es que no lo ven? Es paranoia. Doctor Zosim, dígales, confirme el diagnóstico. Todas las cabezas se volvieron hacia el doctor, que se encogía junto a una columna. Gerasim lo miraba con esperanza furiosa. Era su última oportunidad. Zosim salió lentamente hacia adelante. Sus manos temblaban, pero me miró a mí, luego a Gerasim. En sus ojos había miedo, pero el miedo ante mí era más fuerte. Esos registros. La voz del doctor tembló, pero luego se fortaleció. Los historiales médicos que presenté al tribunal son falsos. Gerasim se quedó paralizado. ¿Qué estás diciendo?, chilló. Los escribí bajo dictado de Gerasim Petrovich, dijo Zosim en voz alta, mirando al suelo. Bajo amenazas. Clementina Sabelievna y Evlalia Sabelievna están absolutamente sanas. Su estado fue provocado artificialmente, por preparados que el hijo obligaba a darles. Explosión. En la sala pareció estallar una bomba. Los invitados comenzaron a murmurar. Alguien gritó. El juez cerró la carpeta con un fuerte golpe. Gerasim estaba solo en medio del escenario, desnudo en su mentira. Su mundo se derrumbaba, y entonces hizo lo único que sabía hacer. Eligió la violencia. Gerasim rugió como una bestia herida. En sus ojos ya no había ni cálculo ni astucia, solo la furia animal de una rata acorralada. Se lanzó sobre mí. Sus dedos se curvaron, apuntando a mi garganta. No quería simplemente golpear. Quería obligarme a callar para siempre, aplastar esta voz que destruyó su ilusión de grandeza. «Cállate, muérete, vieja bruja», chillaba, saltando por encima del escalón del escenario. No me moví. 20 años en el norte me enseñaron que cuando se te viene encima una avalancha, correr es inútil. Hay que recibirla de frente. Solo apreté más fuerte la mano de Evlalia, que gritó e intentó cubrirme con su cuerpo. Pero el golpe no llegó. Entre mi hijo y yo surgió una figura en uniforme gris, Ignat Kuzmich, el fiscal, que aún ayer apartaba la mirada, ahora estaba firme como una roca. Interceptó la mano de Gerasim en el aire, rígidamente, profesionalmente. «No te atrevas», dijo en voz baja, pero este susurro cubrió todo el ruido en la sala. Gerasim se sacudió, intentando soltarse, pero el agarre del viejo fiscal era de hierro. «Suéltame, ella miente todo, está loca», salpicaba saliva Gerasim. «He oído suficiente», cortó Ignat, empujándolo con fuerza hacia atrás. Gerasim se tambaleó y cayó de rodillas justo a los pies del juez. «Toca a la mujer que construyó la economía de esta ciudad y no llegarás vivo al juicio. Yo personalmente me encargaré». En este momento la sala se puso en movimiento. La seguridad, entendiendo finalmente de qué lado estaba la fuerza, inmovilizó a Gerasim. Se retorcía, lanzaba maldiciones, pero sus manos ya estaban torcidas a la espalda.
En el otro extremo de la sala comenzó su propio movimiento. Pelagueya, entendiendo que el barco se hundía, intentó deslizarse inadvertidamente hacia la salida de servicio. En las manos apretaba un bolso voluminoso, en el que traicioneramente tintineaba la plata de mesa familiar. ¿A dónde cree que va, señora?, le cerró el paso Marfa. A su espalda estaban como un muro el cocinero, la sirvienta y el jardinero. Toda la gente pequeña de esta casa, que durante años soportó la humillación, ahora miraba a la dueña sin miedo. Pelagueya retrocedió. Dejó caer el bolso. Las cucharas y tenedores de plata se esparcieron por el parquet con un tintineo parecido al repique fúnebre de sus ambiciones. Me acerqué al micrófono. En la sala reinó un silencio sepulcral. Todos me miraban a mí, a la mujer en terciopelo y con la orden, que acababa de sobrevivir al ataque de su propio hijo y ni siquiera se arregló el peinado. «Suéltenlo», dije. Los guardias se miraron sorprendidos, pero aflojaron el agarre. Gerasim se levantó, sacudiéndose las rodillas. En sus ojos volvió a encenderse la esperanza. Pensó que yo me rendiría, que el corazón de madre flaquearía. «Mamá», comenzó, cambiando el tono a uno lastimero. «Mamá, perdona, no estaba en mí. Son los nervios. Lo arreglaremos todo». Saqué de mi pecho la hoja doblada de papel timbrado. Esa misma, del forro del abrigo. «Tienes razón, hijo», dije tranquilamente. «Lo arreglaremos todo ahora mismo». Desdoblé el documento y se lo mostré al juez y al fiscal. Es la donación de la casa y el terreno, formalizada hace 20 años. Mi voz era firme. Pero usted, Gerasim, nunca leyó la letra pequeña. Estaba demasiado ocupado gastando mi dinero. Me acerqué a él pegándome. Artículo 578 del Código Civil de la Federación Rusa, pronuncié, silabeando cada palabra. Revocación de la donación. El donante tiene derecho a revocar la donación si el donatario atentó contra su vida, la vida de alguno de los miembros de su familia o causó al donante lesiones corporales. Gerasim palideció tanto que se pareció a un muerto. Y también, continué, si el trato del donatario con la cosa donada, que representa para el donante un gran valor no patrimonial, crea la amenaza de su pérdida irrevocable. Señalé con la mano la sala, indicando a los invitados. A las paredes, al jardín tras la ventana. Esta casa es la memoria de mi padre, y tú la convertiste en un antro y querías venderla para demolición. Mataste de hambre a mi hermana, intentaste declararme loca, levantaste la mano contra mí ante 100 testigos. Me volví hacia el notario, que estaba sentado en la esquina, encogido en un ovillo. Tramite la revocación, inmediatamente. Gerasim se desplomó de rodillas de verdad, no teatralmente, de impotencia. Las piernas no lo sostenían. «Mamá, no lo hagas. ¿A dónde voy a ir? No tengo nada». Lo miré desde arriba. Dentro de mí estaba vacío. Ni lástima, ni ira, solo cansancio. Tuviste millones, Gerasim. Tuviste una oportunidad. Tuviste una familia. Lo cambiaste todo por aparentar. Asentí a Ignat Kuzmich. Llévenselos a ambos. Presento una denuncia por fraude, malversación en gran escala e intento de asesinato. Los policías, a los que llamó alguien de los invitados, ya entraban en la sala. Tomaron a Gerasim por los brazos. No se resistió. Colgaba de ellos como un muñeco de trapo, mirándome con ojos vacíos y vidriosos. A Pelagueya la sacaron detrás. Lloraba, emborronándose el rímel por la cara. Los invitados se quedaron paralizados. No sabían cómo reaccionar, aplaudir, irse, disculparse. Se me acercó un alto funcionario.
ese mismo inversor importante por el cual se organizaba el baile. Parecía avergonzado. Clementina Sabelievna, comenzó, extendiendo la mano. No sabíamos, nos decían, permítame expresarle mi admiración. No le di la mano, simplemente lo miré a él y a todos los demás. A aquellos que ayer se reían de la sirvienta loca en el felpudo, a aquellos que bebían vino comprado con dinero robado a mi familia. Fuera, dije en voz baja. El funcionario se quedó pasmado. Perdón. Fuera de mi casa, repetí más alto. Se acabó, el baile ha terminado. Nadie se atrevió a discutir. Los invitados se dirigieron a la salida, en silencio, bajando la cabeza, como escolares a los que regañó el director. En 10 minutos la sala se vació. Quedamos solo yo, Evlalia, Marfa e Ignat Kuzmich con el doctor Zosim, que estaba sentado en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Me acerqué al doctor. Se estremeció. Yo estoy listo para recibir el castigo, susurró. Curarás a la gente, dije. Gratis en el hospital de la ciudad, en el departamento para personas sin hogar durante 5 años. Si me entero de que tomaste, aunque sea 1 céntimo, o rechazaste a alguien, te encarcelaré. Zosim levantó hacia mí los ojos llenos de lágrimas y asintió. Eso era mejor que la cárcel. Era una oportunidad de redención. Ignat Kuzmich se acercó a mí, tomó mi mano y la besó, a la antigua usanza, con respeto. Perdóname, Clementina, dijo. Soy un viejo tonto. Se me nubló la vista. Te has corregido, Ignat. Sonreí débilmente. Gracias por la mano. Cuando todos se fueron, Evlalia y yo nos quedamos en el enorme vestíbulo vacío. Por el suelo estaban esparcidos confeti y cucharas de plata, pero el aire se volvió limpio. Miré a mi hermana. Estaba junto a la ventana, mirando a la oscuridad del jardín. Se fueron, Lala, dije. Se dio la vuelta. Su rostro brillaba con una sonrisa tranquila y serena. Sí, Tina, todos los demonios se fueron. Me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. El viento frío nocturno irrumpió en la casa, soplando los restos de perfumes caros y miedo. Tomé ese mismo felpudo sucio en el que dormía mi hermana, lo enrollé y con fuerza lo arrojé tras el umbral a la oscuridad. No más felpudos, dije. Mañana compraremos uno nuevo y una nueva vida. Pasó una semana. La casa todavía olía a pintura y madera recién cortada, pero este olor me era más querido que cualquier perfume francés. Marfa, el jardinero y yo limpiamos cada rincón. Ordené quemar todos los muebles del dormitorio de Gerasim y Pelagueya en el patio. El fuego devoró el cabecero de terciopelo y los doseles de seda, llevándose con el humo el recuerdo de años de humillación. Ahora estaba sentada en el jardín en un banco bajo. Sumergiendo las manos en la tierra suelta y fría, plantaba tulipanes. Los bulbos se acostaban en el hoyo como pequeñas promesas de una futura primavera. La tierra bajo las uñas me recordaba al norte, pero allí era enemiga, y aquí, madre. Tina, el té está listo. Me di la vuelta. En la veranda, envuelta en una manta cálida de lana de oveja, estaba sentada Evlalia. A su lado en la mesita humeaba el samovar. Sostenía en las manos una fina taza de porcelana de esa misma vajilla que considerábamos vendida, pero que Marfa, muy lista, escondió en el sótano hace 5 años. Lala ya no temblaba. Su mirada era clara, tranquila, aunque en la profundidad de los ojos todavía se escondía la sombra del horror vivido. Pero con cada día, esta sombra se volvía más pálida. Me sacudí las manos y me acerqué a la veranda. El sol,
abriéndose paso a través del follaje amarillento de los viejos arces, dibujaba en el suelo patrones caprichosos. «¿Cómo te sientes?», pregunté, sentándome en la mecedora al lado. «Bien», sonrió la hermana. «Por primera vez en mucho tiempo. Simplemente tranquilo». «¿Sabes, Tina?», estaba pensando. El ala este está vacía. Levanté una ceja interrogativamente, bebiendo té caliente con tomillo. «Hay 5 habitaciones», continuó, mirando a algún lugar por encima de los árboles. Luminosas, espaciosas. Ignat Kuzmich decía que en la ciudad hay muchas como yo era, ancianas a las que los hijos echan de los apartamentos, a las que consideran una carga. No tienen a dónde ir. Dejé la taza. Este pensamiento ya rondaba en mi cabeza, pero temía expresarlo, pensando que la hermana necesitaba descanso. «¿Un centro de crisis?», pregunté. «Un hogar», corrigió ella suavemente. «Simplemente un hogar donde nadie dormirá en el felpudo, donde se pueda beber té en tazas bonitas y no temer que te envenenen. Podríamos, lo haremos», dije con firmeza. «Me quedan contactos en la fundación. ¿Y el dinero? Bueno, Gerasim gastó mucho, pero las minas del norte saben ser generosas con aquellos que saben esperar. Restauraremos todo, ayudaremos». En algún lugar a lo lejos tocó la bocina un coche. El sonido del motor se hacía más fuerte. La grava crujió bajo las ruedas. A las puertas llegó un pequeño camión del servicio de entrega. «¿Pediste algo?», se sorprendió Evlalia. «Sí», entrecerré los ojos astutamente. «Un regalo para las 2, el elemento más importante del interior». Fui a recibir al mensajero. El chico descargó un paquete pesado y denso. Firmé el albarán y cogiendo la carga la llevé al porche. «Desenvuelve», asentía mi hermana. Evlalia retiró el papel craft. Debajo yacía un nuevo felpudo de entrada, denso, de coco, con pelo duro, que no se hundirá bajo los pies en otros 100 años. Pero lo principal no estaba en el material. Lo principal estaba en la inscripción, grabada con letras negras en el centro. Evlalia comenzó a leer en voz alta, y su voz tembló de risa. «Límpiense los pies o se las verán con la matriarca». Nos miramos y nos echamos a reír. La risa, limpia y sonora, voló hacia las copas de los viejos tilos, espantando a los cuervos. En esta risa no había amargura, solo libertad. Puse el felpudo frente a la puerta. Quedó perfecto, cubriendo el lugar donde hacía poco yacían los viejos harapos. «Bueno, ya está», dije, enderezándome y mirando la fachada renovada de nuestra casa. «Ahora hay orden. Bienvenida a casa, Clementina». «Bienvenida a casa, Lala». Entramos, dejando la puerta abierta para que el viento otoñal pudiera pasear libremente por los pasillos, barriendo las últimas sombras del pasado. La vida apenas comenzaba. Así es la historia, mis queridos oyentes. Una historia sobre que incluso cuando parece que todo el mundo está en tu contra, cuando las personas más cercanas se convierten en verdugos y tu propia casa se convierte en una cárcel, eso aún no es el fin. Mientras late el corazón, mientras hay voluntad y al menos una horquilla en el pelo, se puede cambiar todo. Clementina Sabelievna logró lo imposible. No se rompió. No permitió que el rencor la convirtiera en un monstruo, pero tampoco dejó que la pisotearan. Pero díganme honestamente, con la mano en el corazón, ¿cómo habrían actuado ustedes? ¿Habrían podido perdonar a un hijo que se limpiaba los pies en ustedes? ¿O Clementina fue demasiado cruel enviándolo a la cárcel? Al fin y al cabo, es su sangre. Escriban en los comentarios qué piensan.
si hizo lo correcto al no darle una segunda oportunidad. ¿Y quisieran saber cómo se desarrolló el destino de Gerasim tras las rejas? Tal vez valga la pena contar la historia de cómo la duquesa de Hierro construía su asilo y luchaba con la burocracia de la ciudad. Si les interesa la continuación, asegúrense de avisar. Y si esta historia les conmovió, si hizo que su corazón se encogiera y luego latiera alegremente, por favor, denle un me gusta. Es la mejor recompensa para mí. Suscríbanse al canal para no perderse nuevos capítulos de la vida de personas fuertes. Les deseamos todo lo mejor.